Gracias por avisar. Ahí lo estamos haciendo. Bueno, para la grabación repetimos rápidamente, ¿no? Que hemos visto lo de la clasificación de responsabilidad subjetiva y objetiva en Kelsen, y que estábamos viendo o estamos viendo la de obligación o deber jurídico. Vimos que los filósofos tradicionales vinculan la noción de obligación con estados psicológicos, mientras que el positivismo la desliga. Así lo hace Kelsen. Y para Kelsen, la obligación es deber jurídico es el opuesto del acto antijurídico. Por eso, esto es lo que ustedes tienen que, me parece que en el trabajo práctico por ahí alguien erraba o algunos erraban. No es lo mismo cómo habla Kelsen de norma primaria y norma secundaria a cómo habla Hart. Los dos dicen, norma primaria es esto, norma secundaria es aquello. Lo que es diferente, en rigor, es a qué llama cada uno norma primaria y norma secundaria. Esto ténganlo presente. Kelsen llama norma primaria a la norma contenida en el texto legal producido por el Estado. A ver, con el remanido ejemplo del Código Penal argentino, el artículo, creo, 79 del Código Penal, que dice que el que mate a otro será condenado con de 8 a 25 años de prisión, ese texto es el que define el acto antijurídico. Ese texto define el acto antijurídico. El acto antijurídico es matar. ¿La obligación cuál es? La obligación está contenida, dice Kelsen, en la norma secundaria. La norma secundaria es la que expresa el deber jurídico. El deber jurídico que surge como correlato de la primaria, en donde está definido el acto antijurídico. Si la norma primaria define como acto antijurídico el matar, la norma secundaria, que es un derivado lógico que no está en la ley, no van a ir al Código Penal ustedes a encontrar que hay un artículo que dice se debe no matar, no, es la derivación lógica de la norma que le dice, fundamentalmente dirá Kelsen, a los jueces, mire, si alguien mata, mándenlo a prisión de 8 a 25 años, de 8 a 25 años, por eso dirá Kelsen que las normas primarias están dirigidas fundamentalmente a los funcionarios y no a los particulares. A los particulares les resulta por derivación, porque de la norma primaria surge la secundaria que dice cuál es el deber jurídico. ¿Se entiende eso? Gracias. Gracias. Para Hart no es muy diferente de lo que dice Kelsen. Hart dirá que existe obligación cuando existe una regla que constituye una guía de conducta. En realidad va un poco más allá, y esto sí tiene que ver. Espectacular, Sergio. Me parece muy bueno porque también está bueno que ya se haya producido la comprensión en algunos. La comprensión de estos temas que son difíciles, son áridos, no se produce de la noche a la mañana, ya se los he dicho, y por eso es que tanto insisto con que lean, con que escuchen las clases y etcétera, porque es una cuestión en espiral, como nosotros decimos que es el programa, el conocimiento es una cuestión en espiral. Y hay un día en que algo que no entendíamos, nos pasa a todos, nos pasó a todos. Algo que no entendíamos se nos hace claro, es lo que llamamos el clic, ¿no? O eureka, dijo Arquímedes, cuando entendió qué era lo que pasaba con el agua en la bañera. ¿Se entiende? Eso es lo que se llama el pensamiento eureka. Es decir, entender algo que está en nuestra mente dando vueltas y no lo podemos encajar en nuestro propio sistema de comprensión. Eso es lo que quiere decir Luhmann, vuelvo a insistir, vuelvo al primer punto, cuando dice que todos somos una caja negra. Bueno, eso no lo dice Luhmann, lo digo yo, pero lo digo para explicar a Luhmann,
todos somos una caja negra para los otros, porque cada uno tiene un background cultural, tiene un diccionario, como diría Saussure, en la cabeza, que no es el mismo para todos. Simplemente porque ese diccionario, si bien nos lo dio el uso común del resto de la gente, porque así aprendemos la lengua, lo aprendimos como lo aprendimos. Y cómo nosotros significamos a las palabras, a los sentidos, a las expresiones, a las construcciones que nos vienen en el lenguaje, es irremisiblemente único para cada uno. Único, más compartido, porque si no, no habría lenguaje, no habría comunicación. Pero tenemos que entender que siempre hay estas derivas de sentido. Hay estas relativas incompatibilidades entre lo que comprende uno y comprende otro. Y eso es lo que motiva muchas veces discusiones entre los seres humanos, entre nosotros, ¿no? Pero hay que tenerlo presente justamente, un poco para evitar discusiones inútiles y otro poco para darnos cuenta de qué estamos hablando. Esto es lo que quieren decir los analíticos, esto es lo que quieren decir los analíticos cuando, como William James, o los pragmáticos como William James, que también es cuando dice, si usted está preguntando cuál es el significado de, el ejemplo de William James que trae Hoffer es, ¿qué significa to around? ¿No? ¿Qué significa dar vueltas alrededor de? No tenemos que ir a buscar en una fuente filosofal, a ver debajo de alguna piedra, debajo de la espada del rey Arturo, cuál es el significado de dar vueltas alrededor de. Nos tenemos que preguntar qué entendemos los que hablamos el español corriente hoy por dar vueltas alrededor de él. William James decía en el inglés, ¿no? Por supuesto. Entonces, ahora estamos preguntándonos qué significa obligación. Y esto es lo que estamos discutiendo. No pierdan de vista la unidad 1, para que no se les esencialice, el concepto, o los conceptos se les esencialicen. Tengan siempre eso hasta como recursos de abogadas y abogados. Pero usted, ¿qué quiere decir cuando dice tal cosa? Siempre háganse esa pregunta. Y cuando alguien en un libro, en una exposición como la que estoy haciendo, en una conferencia, en un diario, les dice el verdadero significado de es tal, pregúntenle por qué dicen que es el verdadero significado. No hay verdaderos significados. Hay significados corrientes en cierto círculo de personas que hablan cierta cosa de una determinada manera. Por ejemplo, los filósofos del derecho. Pero como ven, estamos hablando de algo que parece que es claro para todo el mundo en el derecho, como es decir, obligación o deber jurídico, y ya ven ustedes qué diferencia hay. Que para algunos es una creencia subjetiva, es si nos sentimos obligados íntimamente por nuestro super yo o por nuestro sentido moral, o vaya a saber qué, y otros que dicen, no, es obligación, es aquella, es la amenaza cierta de que la comunidad reaccione contra vos porque hiciste o no hiciste una determinada cosa. ¿Se entiende eso? Gracias. Perfecto. Entonces, el siguiente concepto es otra derivación. Derecho subjetivo. Para los naturalistas, los derechos, es decir, la idea de que uno puede aspirar a que los otros hagan algo por nosotros, no hagan algo contra nosotros, no nos impidan hacer algo o nos favorezcan hacer algo, etc. Todas esas fórmulas que podrían corresponderse con lo que pensamos como derecho, como que qué es lo que decimos cuando decimos que tenemos derecho, que de esto también Kelsen, les invito a leer, da unos cuantos significados de derecho subjetivo. Los naturalistas opinan que esto es lo que esto deriva justamente de la naturaleza. ¿De qué naturaleza? De la naturaleza humana. Porque según los naturalistas,
hay un derecho que es anterior al Estado, que es anterior a la constitución, si quieren ustedes, de la sociedad, que está íncito en la, valga la redundancia, naturaleza humana, que es algo así. Yo siempre utilizo esta metáfora que es propia de estos siglos, ¿no? No lo hubieran podido emplear los filósofos del siglo XIX o de comienzos del XX. El derecho natural sería algo así como el sistema operativo moral que viene grabado en nuestro disco duro. Y si ustedes preguntan, pasa que alguien pudiera decir, ah, sí, pero el disco duro, perdón, pero el programa operativo lo inventó alguien y alguien lo grabó en el disco duro. Esto ya remitiría a otro problema filosófico con la metáfora. Bien, tendríamos que suponer que nuestro disco duro viene con un programa operativo que nadie sabe quién lo hizo y ya está ahí instalado y funcionando. Es decir, cuando ustedes empiezan a preguntar por qué funciona nuestra mente, se podrían hacer esta misma pregunta. ¿Cómo es que funciona la mente? Bien, para los dios naturalistas, simplemente así como pensamos, como ordenamos nuestro pensamiento, que eso no es algo que hayamos decidido los seres humanos hacer, lo hacemos, simplemente, que esto es lo que tiene que ver con las leyes de la lógica, como veremos en la unidad sobre normas, justamente, en la unidad siguiente. Simplemente así como viene ese patrón mental, tenemos un patrón mental que nos dice cómo nos tenemos que portar. Y eso es el derecho natural. Claro que como la gente no se porta como ellos dicen que hay que portarse, o como la gente dice que hay que portarse, la explicación que dan los naturalistas, o que terminaron dando los naturalistas en la Edad Media, es que Dios, para de alguna manera poner a prueba a su criatura, es decir, a los seres humanos, lo proveyó del libre albedrío. Es decir, están las normas estas, el derecho natural, las normas que nos dicen en nuestro cerebro o en nuestra intuición, o vaya a saber, porque algunos opinan que viene por un lado, otros que vienen por el otro, el conocimiento de lo que es derecho natural, y nosotros somos libres de decidir si hacemos bien o hacemos mal. Y es por eso mismo que nos son reprochables nuestras conductas moralmente, porque si no tuviéramos libre albedrío, hiciéramos lo que Dios manda, o lo que el destino manda, como algunos piensan o dicen, entonces no seríamos reprochables moralmente, porque si yo no le di los alimentos a mi hijo, no puedo ser condenado por omisión del deber alimentario si lo que estoy haciendo es lo que está signado por Dios que yo iba a hacer o voy a hacer. Esto tiene mucho que ver con las tragedias griegas y demás, pero no podemos aquí disgregar. Lo cierto es que la cuestión es que eso pensaba el naturalismo. Yering, en el siglo XIX, le dará ya un primer paso hacia el positivismo, al calificar al derecho subjetivo como el interés jurídicamente protegido. Aquí ya está diciendo que lo que define lo que es derecho es el propio sistema jurídico. Porque no cualquier cosa es un derecho subjetivo, sino aquello que esté de alguna manera protegido por el derecho. Luego vendrá justamente Kelsen, quien critica a Yering y entiende que debe eliminarse el dualismo entre derecho objetivo y subjetivo, y va a decir que el derecho subjetivo es simplemente el correlato del deber jurídico. ¿Se recuerdan? Dije que el delito es lo que está definido en la norma que relaciona mediante la cópula deber ser un acto de fuerza efectivo latente, etcétera, etcétera, la sanción, con otro acto. Por consecuencia de esta relación, de esta imputación, entonces
el acto al cual se le imputa una sanción resulta definido como delito. Entonces, si el código dice que será condenado con de 8 a 25 años de prisión el que mate, matar es delito. Y el deber jurídico es no matar. Y el derecho subjetivo, correlato del deber, es el derecho a la vida. ¿Se entiende eso? Eh, a ver, son preguntas muy importantes las que hace Sergio, la que hace Guadalupe, la que hace Abril. Se relacionan unas con las otras. A ver, empiezo en realidad por orden lógico e histórico por lo del libre albedrío. Libre albedrío significa, es una larga discusión que se da en la Edad Media acerca de, si ustedes quieren, lo voy a decir de una manera muy grosera, pero para que se pueda entender. Si Dios ha diseñado nuestra vida de pe a pa, de que nacemos a morimos y hacemos todo lo que Dios ha planeado para nosotros, esto tiene mucho que ver con esta tesis acerca del destino de los hombres y de que todo está marcado, algo que en las filosofías de muchas, culturas existe, ¿no? La idea de el destino determinado, ¿eh? O si quieren ustedes, una idea determinista de destino. Todo lo que ocurre en nuestra vida ya estaba escrito en el libro de la vida, ya estaba escrito en nuestro destino. Dios lo dispuso para nosotros. Si esto fuera así, entonces nosotros no seríamos responsables moralmente de nada. Así, ni Hitler sería responsable de nada, porque Hitler habría urdido un plan para matar a 6 millones de personas porque Dios lo quiso. ¿Se entiende? Entonces, esto planteaba un problema filosófico-moral que con la teoría del destino era incompatible. Entonces, la filosofía, sobre todo cristiana, resuelve este problema con esta división, con esta dicotomía. No, por un lado están las leyes que Dios le manda a los hombres, las leyes morales. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, no matarás, no fornicarás, no. ¿Ok? Y del otro lado, somos libres frente a esas mismas órdenes. Libre albedrío significa libre decisión. Podemos hacer lo que querramos. Si optamos por hacer el mal, seremos castigados. Si optamos por hacer el bien, seremos premiados. ¿Se entiende? Es esta idea, si ustedes quieren, ya está en la Biblia, con lo que le pasa a Adán y Eva cuando violan el mandato de Dios de no comer del árbol del bien y del mal, ¿no? Paradójicamente. Esto es toda una paradoja que valdría la pena repasar, ¿no? Pero no podemos disgregar aquí. ¿Está? ¿Se entendió? Y entonces, a las otras preguntas. Esto, en definitiva, estamos hablando de moral. En esa moral, obviamente, en la moral del naturalismo, en la moral ya sea del naturalismo teológico, que puede ser de esa parte de la Edad Media, el naturalismo de la escuela del derecho racional, como ya vimos en el siglo XVII, etc., la moral es una y siempre la misma, para todos, en todo tiempo y en todo lugar. Esto para esos autores y para esa teoría. Para los que pensamos que las ideas sobre el bien y el mal evolucionan con la cultura humana, esto está mucho más próximo a las ideas positivistas o postpositivistas, a las ideas críticas, entonces la moral cambia según los pueblos, según las épocas, eh, según el género, según las culturas en definitiva. ¿Se entiende? Pero no deja de ser una posición. Puede venir aquí un profesor y un naturalista y sostener que yo estoy equivocado. Esto es lo que quiero decir, para que no se queden ustedes con que, esto es una cuestión ya zanjada, ahora ya sabemos cómo es la moral. ¿Se entiende? Bueno, miren, tenemos un problema, Houston.
o General Roca. El problema es que nos queda media hora, a duras penas vamos a poder hacer otra clase más y hasta las 18, porque a las 18 comienza una actividad de derecho político y de uno de los derechos políticos, y nuestro pacto es no invadir los horarios de las otras cátedras. Por lo tanto, les pediría, exacto, Mariela, un filósofo teólogo puede opinar distinto, tal cual. Claro que usted va a encontrar teólogos de distintas corrientes, no es lo mismo un teólogo tradicionalista, digamos, ortodoxo, que un teólogo de la teología de la liberación. Va a encontrar, obviamente, versiones distintas. Quizá en el fondo le van a decir sí, algo será común a un filósofo teólogo, y es que Dios dispuso un orden deseable para el mundo. Esto sí, y que hay un orden a priori para el mundo. Lo que sí, para el mundo de los hombres, para los humanos, pero que seguramente luego disputarán acerca de cuál es ese orden que Dios dispuso para los humanos. Y así la discusión vuelve a comenzar. ¿Mm? ¿Se entiende? Les decía entonces que preferiría mañana a la tarde. Eh, este tema del teletrabajo se está volviendo casi trabajo esclavo, chicos y chicas. Pero bueno, hagamos algo. Sí, miren, ¿saben? Eso sí que, bueno, está por terminar esta clase. Si quieren, hagamos algo así, hagamos algo así. No, no, no. Yo también me quedo con las ganas de que repasemos un poco más, porque hemos apenas avanzado las unidades 1 y 2 y nos faltan la 3 y la 4. Doy por cierto que la 4 la acaban de ver, han tenido el práctico, ayer repasaron el práctico mucho con sus profesores, así que lo que les propongo es lo siguiente, que hagamos, que ustedes lean bien la 1, la 2, bueno, todas, para el lunes. El lunes, a alguna hora, fijamos, a ver, fijamos 1 hora, 2 horas para repasar lo que nos queda de la 2 y de la 3 y alguna pregunta que les quede de la 4. ¿Les parece? Entonces, ustedes tienen tiempo de alguna manera, digerir toda esta cuestión que les he dado así medio en dosis masivas, y entonces, lo que sí, por favor, como les dije ya en varias oportunidades, las preguntas que sean concretas, como las han hecho hoy, que han hecho buenas preguntas. El horario, pregunta Mariolet. A ver, esta clase se va a subir, sí, sí, la estábamos grabando, ¿no? A ver si me habían recordado que grabara, ¿no? Sí, sí, estamos grabando. Sí, esta se va a subir también, Gastón, sí. Voy a subir todas las que grabamos hoy. Todas las que grabamos hoy, algunas se acuerdan que me olvidé una parte, pero bueno, no se olviden que están grabadas, todos estos temas están grabados siguiendo puntualmente tema por tema ya, ¿eh? Así que fíjense que en cada unidad tienen un botón que los lleva a una clase. Miren, tengo algunas cuestiones con la banda ancha en mi propia casa, que es que mis hijas, una estudia, la otra es profesora también, así que tengo que ver de no robar tanta ancho de banda o viceversa, para que todo el mundo haga su trabajo. Déjenme ver, ¿a ustedes qué horario les convendría más? A las 14 pone Marioleta, a las 14 sería un buen horario para ustedes hacer, por ejemplo, de 14 a 16. Bien, bien. Voy a intentar que sea de 14 a 16.
En todo caso, esténse atentos gracias Sergio, al foro, a los foros, que ahí les voy a poner el horario en el que lo haríamos. Y haríamos así, un final un poco rápido, ajustado de la unidad 2, que le pido que obviamente ustedes tienen que aprovechar el tiempo, tienen que leer todo. Hacemos la 3 más pausado y recibo, que sería bueno inclusive que me las mandasen antes. Mándenme por el propio foro, por los propios foros, preguntas sobre la 4. Preguntas, eso mismo. Me mandan preguntas por las... y entonces, ojalá, Cristian, ¿no? Yo espero eso, sinceramente. Hacemos esto por amor a la docencia, a la universidad pública, así que sería espectacular y queremos que les vaya bien. Así que, bueno, nada, muy contento de la participación de ustedes. Eso, lo que dice Mariela, prueben, no van a hacer todos, ya les digo. Miren, les propongo que hagan una y que la vemos, les propongo que hagan una de Hospers, no me acuerdo ahora el número, ¿no? Que el problema que plantea es básicamente más o menos es así. Si usted empezase a cambiar pieza por pieza un automóvil, ¿no? Entonces primero le saca los guardabarros, manda a pedir los repuestos originales a la fábrica y se los repone. Después le saca el chasis y se lo repone. Le saca las ruedas y se las repone. Le saca el motor y se lo repone. Y así, pieza por pieza, cambia todo el auto. El auto que queda al final, ¿es el mismo auto? Lean ese problema, no sé, gracias por las respuestas, pero lo que tienen que hacer, a ver, les hago una recomendación que les pido, me la hizo a mí un muy buen docente cuando empezaba mi carrera en la UBA, y nunca lo olvidé, sobre todo en la vida profesional. No respondan apresuradas, no se abalancen sobre la respuesta, piensen. Hay que estudiar el caso para contestar. Exactamente. A ver, recordame, ya me dijiste quién eras vos, cómo era tu nombre, Platino. Jorge, ahí está. Eso, somos tocayos. Jorge, esa es la respuesta. Primero tengo que estudiar. Denme un tiempo. Claro, en el parcial no tienen tiempo tan largo, pero vale la misma recomendación. No se abalancen sobre las respuestas. Piensen un poco, recapaciten. Entonces, este problema, léanlo en Hospers y el lunes lo charlamos. Van a ver que la respuesta, no les digo nada, no les digo nada. Van a ver que se puede pensar de otra manera. Eso, solo eso, una guía, que además es una guía para todas las cosas. Claro, Isabel. Es el problema de Heráclito, claro. Es lo mismo. Muy bien. Sí, ahora sí es la última clase del día porque ya a las 18 nos vemos el lunes. Les pido que por favor lean todo. Recuerden que tienen las clases grabadas, recuerden que tienen los PowerPoints, vean incluso las guías de lectura que están muy bien preparadas por Victoria. Y todo eso los va a llevar por buen camino. Y les digo algo más, el parcial no las va a sorprender. Vamos a hacer algo en el orden de lo que venimos haciendo. Siempre tratamos de hacer eso, de que el parcial para ustedes no sea una sorpresa, porque si los sorprende el modo, eso ya les causa un ruido. Así que bueno, que tengan un buen fin de semana.
he sido estudiante y sé que un fin de semana estudiando no es un buen fin de semana, pero bueno, dentro de todo eso que les aproveche, que aprendan mucho. Muchas gracias, que lo pasen lindo. Hasta luego. Y les subo estas clases. Una vez que las tengo procesadas por Zoom, se las subimos en la Petco. Gracias, Jorge, Sergio, Mariolet, Abril. Pásenlo bien. Isabel, Adriana, Florencia. Chau, chau, gracias. Vayan saliendo, que yo espero para cerrar todo. Vayan saliendo, chicos y chicas, así puedo ya entrar en contacto con el resto de la cátedra por temas internos, por favor. Ojalá que los resultados, Jorge, sean tan buenos como los agradecimientos. Ojalá, ojalá, sí, sí. Pero bueno, mirá, si al menos se logra impulsar la lectura, es... Isabel, Florencia, les pedimos si nos dejan un poquitito en privado